Dios, buenas tardes compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta importante emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. El tema obligado es el tema venezolano. Cada uno de los compañeros le ha dado la visión y la mira correspondiente a este hecho. Yo, con ese secuestro de María Corina Machado, siempre la confundo con Collado, Machado, me vino a mi cabeza una película que me impactó bastante. Se llama La Caída. Es una película de los últimos momentos de Hitler en el búnker, cuando ya las fuerzas de Occidente entraban por Normandía, los ingleses, los franceses, y por la parte este venían entonces los rusos con Stalin ya bombardeando toda Europa del Este. Entonces esta película me recuerda los desvaríos que le caen a los que dirigen cuando se dan cuenta que ya llegó el momento de la caída. Y vemos a un Hitler en el búnker dándole orientaciones al generalato, y vemos el generalato como que está en el aire, pero ¿de qué que este hombre habla? Que invadan a Polonia, que invadan allí, pero es que no tenemos ya la fuerza. Y se quedan como absortos, como mirando, pero ¿y qué hacemos ahora? Entonces, cuando uno ve que se llega a ese nivel de negación de lo que está pasando en el contexto mundial, uno tiene que decir: Maduro, entrégate que estás rodeado. Entrégate que estás rodeado. Porque cuando nosotros vemos la posición de líderes tradicionales, líderes vinculados ideológicamente, con un pasado común, con una frontera común, con una historia común, porque recordemos que Colombia y Venezuela son hijas del gran Simón Bolívar, y uno ve cómo Gustavo Petro, que fue guerrillero, Maduro no fue guerrillero, Maduro fue sindicalista de guagua, de colectivo. Este fue guerrillero, este estuvo en la montaña peleando en Colombia, y ver cómo este hombre se desmarca de lo que está pasando en Venezuela y fija posición y habla y dice que gente cercana a él del movimiento social progresista han sido detenidos, apresados en Venezuela. Y uno se pregunta entonces, ¿con qué cuenta Maduro para poder continuar al frente de Venezuela? Con las bayonetas. Pero las bayonetas no sostienen a ningún gobierno. Si nosotros vemos y analizamos la historia, por ejemplo, todos esos grandes dictadores tenían un gobierno de fuerza, pero tenían algo que, aunque no era el 100%, pero tenían una masa importante de pueblo, una masa importante. Usted mira, por ejemplo, a Saddam Hussein, tenía una masa importante de pueblo. A Gaddafi, una masa importante de pueblo. Y usted mira a todos estos dictadores que han tenido, el mismo Hitler, han tenido pueblo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? Es que ya el chavismo perdió la lealtad que el pueblo le tenía. Ese pueblo que, ilusionado por la gran crisis que se dio en el sistema de partido, que venía arrastrándose los años 70, por la gran corrupción que se vivía en ese partido y lo que se llamó el acuerdo de Conchupancia entre adecos y copellanos, el pueblo comenzó a vivir unos momentos de desilusión. Y recordemos que en ese contexto es que nacen en la agrupación Los Guaraguao. Recordemos aquella canción de protesta que luego se extendió por toda América Latina y comenzó a parir aquí a los José Antonio Rodríguez, el que cantó Francisco Alberto Camaño, y en Cuba Silvio Pablo, en Chile Víctor Jara, y se extendió entonces la canción de protesta en toda América Latina. Y Venezuela, Sonia Silvestre, entre otros grandes exponentes. Entonces, en Venezuela se dio una gran crisis porque un país poderosamente rico entonces tenía bolsones de pobreza y una gran iniquidad social. Entonces todo ese proceso se agudizó con lo que se denominó allá el punto fijo. ¿Qué era el punto fijo?
Tú gobiernas ahora, yo gobierno después. Tú gobiernas ahora, yo gobierno después. Y no existía entonces en Venezuela una alternancia en el poder. Esa falta de alternancia en el poder originó entonces grandes desigualdades sociales. Ese país se llenó de una gran corrupción institucionalizada alrededor del sistema de partido. Entonces todo eso creó el caldo de cultivo para que apareciera un militar que resumiera ese sentimiento del pueblo de lucha, de cambio, de cerrar esas brechas sociales. Hugo Chávez. Pero si nosotros analizamos a Hugo Chávez, en el principio, Hugo Chávez fue un Fernández Domínguez, al estilo Fernández Domínguez aquí en la República Dominicana. Un militar democrático, Fernández Domínguez, que murió en la toma del Palacio, tomando el Palacio para las fuerzas, vamos a decir, progresistas. Pero ese pensamiento fue el pensamiento del cual bebió Hugo Rafael Chávez, del militar democrático. Por ese militar democrático, en algún momento perdió las elecciones y entregó y volvió y la ganó. Entonces, eso fue cayendo en una deriva, como pasa en todos los procesos políticos, como pasa, porque en definitiva, en la obra La rebelión en la granja de Wells, aquel gran escritor inglés, habla sobre la rebelión en la granja que le valió amenaza del régimen de Stalin, porque él establecía en esa obra que el problema de los seres humanos no es un problema ideológico, y por eso se mofa en la obra, el cerdo es Stalin, el gato es fulano, y se mofa. Es una especie de sátira política que hace Wells sobre esta obra, que es el mismo que escribe en 1984, con una obra distópica que describe muchas de las cosas que hoy nosotros vemos, como las redes sociales y demás. Pero lo que quiero decir es que ese régimen que surgió con un gran ímpetu, con una gran base social en el pueblo, derivó en lo que es hoy una verdadera comedia, tragicomedia. Ahí ya realmente se tocó fondo. Y ese tema de ese secuestro indica de que ya, como decía al principio sobre la película La Caída, indica de que ya ese régimen tocó fondo. Y tocó fondo porque muchas personas hacen comparaciones con Guaidó y hacen comparaciones con otros escenarios, pero quiero decir que el escenario de ahora no es igual al de Guaidó. En el escenario de Guaidó, todavía el chavismo, la muerte de Chávez, existe ese sentimiento arraigado alrededor de la figura del coronel, del general, del comandante Chávez y de todo el movimiento, de todo el partido de Chávez. Entonces, lo que se presentó fue un vacío de poder porque Chávez muere y designa a Nicolás Maduro, pero tenía pueblo. Y vuelvo y reitero, tenía pueblo. El tema ahora es que no tienen pueblo, no tienen legitimidad y no tienen contexto geopolítico que le permitan sostenerse. Porque los países ricos del planeta, que son los que pueden consumir ese petróleo, que es un petróleo muy malo porque le falta mucha tecnificación para poderlo hacerlo competitivo, tiene mucho azufre. Entonces Venezuela está aislada, solamente cuenta con el dictador Suelo de Nicaragua, que ahora se ha inventado de que copresidente, ahora él y la bruja Muriño son de que presidente los dos. Oigan esto, oigan qué comiquería. Y la pobre Cuba, que no puede sostenerse ni ella misma en términos de todo lo que implica dirigir un país. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? A mí me preocupa el saldo de vida que puede existir ahí, porque indiscutiblemente que la dirección de todo lo que está pasando en Venezuela no está en la mano de Nicolás Maduro, que para mí es el político. El problema es que la dirección de lo que está pasando en Venezuela está en manos de Diosdado Cabello, y parece ser que Diosdado Cabello no tiene puerta por donde salir. Eso es patria o muerte, porque en política siempre
hay que tener una puerta por donde salir. Recordemos al Führer cuando uno de sus generales le dice: Führer, la diplomacia ya está derrotado, ya está con Eva Braun en el patio, esperando ya pegarse el tiro o masticar una pastilla de cianuro. Y cuando los generales le dicen: vamos a hacer la diplomacia, recordemos que von Clausewitz dice que la guerra es la política con otros medios, pero ya cuando usted entra a este tema, ya la diplomacia. ¿Qué significa la diplomacia? Buscar salvoconducto. El tema es que el régimen solamente tiene una sola persona que yo creo que puede merecer un salvoconducto, que es Nicolás Maduro, porque los demás están demasiado comprometidos con muchas situaciones que se han dado en dicho país. Entonces, frente a ese escenario y frente a ese contexto, todo parece indicar que en Venezuela va a vivir momentos muy álgidos, y lo va a vivir, amigos que nos escuchan, porque ese pueblo ya decidió volver a transitar el camino de la libertad y el camino de la prosperidad, y sabe que es ahora o nunca. Llévame, Fariña.